Bueno, nene, te voy a explicar un poquito, a ver si y te lo mando este video aquí al grupo de la familia, porque si no lo entiendes tú, lo entiende la abuela o la mamá, que la mamá también era muy buena en esto, sino que ya ahora le da mucha pereza. Pero entonces lo primero que tienes que saber, y que yo creo que sí sabes, es que en un triángulo rectángulo están la hipotenusa, el cateto opuesto al ángulo que estás buscando, el cateto opuesto al ángulo que estás buscando y el cateto adyacente. El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si tú tienes una fuerza en esta dirección, tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Si tú quieres hallar esta tensión, o sea, esta fuerza en esta dirección y conoces el ángulo en el que está, entonces tú sabes que la tensión va a ser la hipotenusa. Entonces, la fuerza, la componente vertical va a ser el cateto opuesto, va a ser el seno del ángulo, porque estamos hablando del cateto opuesto, por la hipotenusa. Y si quieres hallar la componente horizontal, entonces va a ser, aquí la hipotenusa a multiplicar lo mismo allá, y entonces el cateto adyacente va a ser igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. Entonces tú tienes este gráfico. Te dicen que el peso es 154 y que este ángulo es de 37 y este de 53. Y te piden hallar estas dos tensiones, T1 y T2. Esta tensión tiene una componente horizontal, T1 horizontal, y esta tiene una componente vertical, que es la T1 vertical. Y lo mismo con la T2. Entonces, para que esto esté quieto, no se esté moviendo así, no se esté cayendo, si esté subiendo, entonces la fuerza que están haciendo estos dos cables hacia arriba tiene que ser igual al peso, que es el que está jalando el semáforo hacia abajo. Entonces, esta suma de estas dos componentes verticales de T1 y de T2 tiene que ser igual a 154. Y como el semáforo no está moviendo ni para acá ni para allá, entonces la tensión que se está ejerciendo hacia este lado es igual a la tensión que se está ejerciendo hacia este lado. Entonces la componente horizontal de T1 tiene que ser igual a la componente horizontal de T2. Entonces, como el semáforo está quieto, la suma de las fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, lo que yo te decía, W es igual a la componente horizontal vertical de T1 más la componente vertical de T2. ¿Sí? Y tenemos que la componente vertical de T1 pues va a ser T1 por el seno de alfa, que es este ángulo 37. Mientras que la componente vertical de T2 pues va a ser T2 por el seno de beta, que es el ángulo 53. Entonces W va a ser igual a T1 seno de alfa más T2 seno de beta, que son la suma de estas dos que están acá, que es igual al peso del semáforo. Por otro lado, lo mismo que te decía, no se mueve hacia los lados, entonces tenemos que hallar que las componentes horizontal de T1 tiene que ser igual a la componente horizontal de T2. O sea, esta que está jalando hacia allá y esta que está jalando hacia allá son iguales para que el semáforo esté quieto. Entonces, como la componente horizontal de T1 va a ser T1 por el coseno del ángulo alfa, y la componente horizontal de T2 va a ser T2 por el coseno de beta, entonces tenemos que T1 va a ser entonces tenemos que T1 coseno de alfa va a ser igual a T2 coseno de beta, ¿sí? Y entonces ya necesitamos hallar T1 y T2. Como los ángulos y el peso del semáforo lo conocemos, entonces hacemos los reemplazos. Entonces, nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos alfa igual a 37, beta igual a 53 y W igual a 154. Tú no me dijiste si era kilogramos o qué, pero entonces yo le pongo kilogramos. Entonces tenemos los valores y los reemplazamos. Entonces 154 va a ser igual a T1 por el seno de 37 y T2 va a ser igual y más T2 por el seno de 54. Y por otro lado tenemos que T1 más por el coseno de 37 va a ser igual a T2 por el coseno de 54. Entonces hallamos, primero pues despejamos un lado y entonces hallamos T1, en este caso digamos hallemos T1 en función de T2. Entonces T1 va a ser T2 por el coseno de 54 sobre el coseno de 37. Este coseno de 37 lo pasé allá a dividir. Y entonces pues aquí hago el cálculo y entonces me da que el coseno de 54 es 0,6 y el de 37 es 0,79. Por lo tanto, entonces nos da que la T1 es igual a T2
por esta división que me va a dar 0,753 aproximadamente, más decimales. Y luego reemplazamos. Entonces tenemos que T1, que 154, este de acá, es igual a T1 por el seno de 37, pero como ya tenemos que T1 es esto, entonces tenemos que 154 es T2 por 0,753, que es el que tenemos acá, por el seno de 37. Y T2, digo, más T2 por el seno de 53, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos que, esta ecuación nos quedó con una sola incógnita, que es T2. Y entonces tenemos que 154 es igual a T2 por, esto ya hice la operación y me dio que es 0,453 más T2 por el seno de este valor es 0,7798. Y entonces simplemente pues aquí es factor común, entonces se suman los dos valores que están bueno, el factor común de estos dos es T2 y estos dos pues se suman independiente, entonces me da que 154 es igual a T2 por 0,453 más 0,798. Y entonces esto me da, haciendo esta suma, me da que esto es igual a T2 por 1,25. Entonces, como tenemos aquí al otro lado el 154, pues T2 me va a dar 154 sobre este valor que es 1, que está aquí multiplicando al T2, lo paso a dividir y esto me da 123.3, 0,3 kilogramos fuerza. Esa es la tensión que está teniendo, la componente inusual de la tensión de la tensión 2. No, esta es la tensión que está ejerciéndose sobre toda la cuerda que está tensionada T2. Y como sabemos que T1 es igual a el valor que nos dio acá arriba, simplemente lo reemplazamos. Entonces es 123, que es el valor de T2, por 0,753. Y eso nos da que la tensión 2 es igual a 92.6 kilogramos fuerza. Entonces acá ya hallamos T1 que es 123 y T2 que es 140, 190, es 92. Y ya, la otra pregunta que te hacía es que cuál era la masa del semáforo suspendido. Pues eso sí era más fácil porque la masa de un cuerpo pues es la masa, el peso de un cuerpo es la masa del cuerpo por la gravedad. Como tenemos W es igual a masa por gravedad y tenemos que el W es 154. La masa es la que desconocemos y la velocidad y la gravedad la estamos tomando como 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, pues la masa es 154 dividido 10, o sea que la masa del semáforo es 15.4. Pues cualquier duda me preguntas, Denis. Yo sé si ayer no me supe explicar, pero de pronto así te queda más claro.